8:30 de la noche. Le voy a adelantar un poco a la gente porque no quiero robarle mucho tiempo a los que están en Europa para que la gente de Europa pueda dormir temprano. Pues la gente de Europa me espera ya. Aquí estamos conectados. Me parece que la primera persona que se va a conectar es Monchito. O tal vez Ichi Pacheco o el Chile. Tú sabes que se me había perdido Pic Garrido y también Nelson William Placeres Lora. Hola, señor Lora. ¿De qué parte de Cuba tú eres, Lora? ¿Tú eres de allá, de la gente de Guantánamo, del Valle de Caujerí? De ti arriba. ¿Tú eres de allá, la gente de Lora? Es la gente de Guantánamo. Eduardo Urquiza, el primero. Rafael, saludo. Arnaldo, desde Luzville, oye. Poc H, oye. Buenas noches, La Pinareña, Ventos Company, Raúl, RTS, muy buenas noches, por acá por Texas. Carlos Gartorno, maestro. Hola Carlito, buenas noches. Rosanita Oropesa, hola maestro de Centro Habana. El main, Carlos, fue 14 de febrero de 1898. Estaba por ahí, no me acordaba, alguien me lo puso ahí. Pero bueno, estábamos ahí. Medisonido, buenas noches Capucha. Díselo tú que tú sí sabes, Medisonido. Mi madre es guantanamera. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo conozco todos los apellidos de Cuba? Ese apellido es de allá de Guantánamo. Díselo tú que tú sí sabes, Capucho. Un abrazo, ya sabes, desde Campinas, Sao Paulo, Brasil. Ah, la gente de Sao Paulo. ¿Você fala português? Eu falo um pouquinho português. Eu tenho que falar con você agora. ¿Tú hablas portugués? Yo sé un poco de portugués, tú sabes. Yo tenía una novia que era 10 veces campeona panamericana de ajedrez. 11 veces campeona nacional del Brasil en el ajedrez juvenil, cuando yo era un muchacho en La Habana. Saludos hermano, ¿cuándo te quitas la máscara engañosa? Ah, pronto, en estos días. Ya sé mi chap, Medisonido. En estos días me quito la mascarita, ya tú verás. No te vayas de la red, quédate aquí para que veas cuando me la vaya a quitar. Hola maestro Patri Vida, perfecto, mi hermano hace 8 años por acá. 8 años de Brasil. Brasil. A tampa da garrafa é branca. Yo sé bastante portugués, tú sabes. Yo me pongo a ver videos en portugués, yo los entiendo perfecto. Y se me ha olvidado mucho, pero yo hablaba casi portugués completo. Pero me pongo y vuelvo a hablar portugués en una semana. Mucho. Sé los hacen trabajo, corazón. Y yo sé oye, no se aceptan, renuncia, dale para adelante. No lo voy a aceptar. José Feo dijo, bello, quítate la tuya, tranquilo, dejen esos locos, maestro, después de escuchar la directa con Julie pienso diferente, gracias a usted. Gracias Rosanita, buenas noches hermano y a todos. 57 personas, tengo videos tuyos sin máscara, jaja. Ay, qué tristeza. No hay video mío sin máscara ninguna. Buenas noches. Alabado. De Pilón Manzanillo, Luis Felipe siempre. ¿Tú eres de Pilón, Luis Felipe? ¿De qué lado de Pilón eres? ¿Eres de la Puerca, de Estrada, de Mota, de Corcovado, de Nuevo Mundo, de las Puercas? ¿De dónde eres? ¿De Siguanea? ¿De Sevilla, de las alturas del Marión? ¿Del entronque de Pilón y Niquero? ¿De dónde eres, maestro? No le insistas más a ningún youtuber, estamos en eso. No me saludó. Quiero a Cuba Libre. Es que son muchos. Te quiero. Cuídate, Brian Fernández, Luis siempre, Ciudad Pesquera. Sí, señor. ¿Tú eres de Ciudad Pesquera de abajo? Oye, qué buenos peces me comía yo allí. Tú sabes que allá hay una colonia de gente de Haití, que iban en Yola allá a Haití, tú sabías, ¿verdad? ¿Estoy diciendo mentira? Estoy diciendo verdad. Claro que sí. Intervención internacional en un tercer país como las Naciones Unidas, medida de resolución, Carlos Gatorro. Cuando quieras te lo mando. Bueno, mándalo. Buenas noches para mortificar Claria. Vamos a seguir batallando por aquí, maestro, presente, Luis Felipe, así es. ¿Qué pasa? La Capucha se conoce Cuba entera, de rabo a cabo. No hay un lugar en Cuba que yo no haya ido. Díselo tú que tú sí sabes, Capucha. José Feo, escucha la verdad. Ventos Company. 68 personas conectadas. Un canal que aprenda, lleva 15 días transmitiendo en vivo. 68. Y el otro día había youtubers que tienen 50.000, no tenían 60. Un abrazo para todos mis hermanos. Arthur Axúar, yo pensaba que tú eras Arthur, maestro, no me le insista,
No, tranquilo, aquí presente, maestro, saludos a todos. Emilia, Emilia, ¿dónde tú vives? Allá en España, tú eres la Emilita de España. Te quiero, maestro, igual para allá. Un abrazo. Atsuar. Atsuar, eso es un apellido árabe, un nombre árabe. Te quiero, maestro. Hola a todos. Orlandito Sánchez. Orlandito, ¿tú eres el revolucionario? No. Orlando Sánchez y Orlandito son dos tipos distintos. Capucha le acuerda cuando tenía que esperar a que hubieran 60 para empezar a hablar. Sí, ya tenemos 76. Sí, maestro, Dios te bendiga. ¿Tú eres descendiente de árabe? ¿De cuál? ¿De los árabes que llegaron a La Habana en la sociedad árabe de Cuba? Se llamaba Ahmed Abdelkader, la sociedad árabe de Cuba se llamaba así, por aquel líder que murió allá en las tierras de Marruecos, en Casablanca, luchando contra la ocupación francesa, si mal no recuerdo. Hola maestro, mis saludos camagüeyanos, usted merece todo mi respeto. Elsa Trujillo Pérez, ¿tú eres de Camagüey, Elcita? Me dice sonido, soy de San Nicolás de Bari, alabado sea mi Dios. Tuve muchas novias en San Nicolás de Bari, muy linda las blancas es. Dígame algo de la calle 20 de Mayo en el Cerro Ciudad. Ese nombre 20 de Mayo, que va a salir allá, allí estarán, si mal no recuerdo, que está por atrás del Latino. Eso se llama 20 de Mayo porque le pusieron así en honor a la República, a Finzi Elsa la camagüeyana. Le tumbaron o me quedé sin internet. Yo no le he quitado nada aquí a nadie. Yo estoy aquí, yo no toco nada. Creo que el Tocororo me dijo que iba a entrar a moderar. Me llamó ahorita. Vieron Landito y Yuli ya hizo su directa así poco a poco. Saca cuenta, hablando la verdad contra esos 79. Muchas veces no me he conectado. Orlando Sánchez. Miguel A. Pérez. Miguelito, disculpa que no te había saludado. José Bello, un abrazo para ti. Quiero Cuba Libre, 20 de mayo, vive mi suegra. Sí, esa es la única zona de La Habana que nunca se ha ido el agua. Porque por allí está Territorial y Plaza. Esa es la misma conexión de la cueva de víbora de la plaza cívica. Por eso que no se va el agua en 20 de mayo nunca. Comunistas, guarden soga que está escasa. Buenas noches, maestro. José Bello, Marian, me dice, yo soy de San Nicolás de Bari, sobre la calle 19 de mayo y ahí estarán. Sí. No voy a dar detalles, pero yo viví por esa zona cerca. Yo viví en Carraguao, ¿ok? Yo viví en Carraguao. La capucha se la sabe toda, la que no se la imagina. Como esos comunistas no saben nada, 83 personas conectadas. 83 personas conectadas, 85 personas conectadas. 85. Ale, te quiero. Llegó Ale el campeón. Estoy prometido este canal y vamos a tener. Hola, Reni Noriega, quiero Cuba Libre, Orlandito Sánchez, Julie D, muy centrada. Una exquisitez de mujer. Buenas noches, Capucha, Mauri Castillo. Un abrazo a Mauri, gracias por ser parte de estos sueños. 89 personas conectadas, vamos con los likes. Mayra Marín, Elsa Trujillo, José Hernández, señor Tocororo, los comunistas ya no quieren que usted hable más de la tiranía, lo están entreteniendo. No, tranquilo, buenas noches, llegué yo, te respeto mucho, Alex del Capucha. Maestro, hable de la barbarie del remolcador el 13 de marzo, alabado sea Dios. Buenas noches, hermano, libertad para Cuba. Buenas noches, Capucha. Eso fue un crimen horrendo frente a la Bella de La Habana. No creo, yo soy un hombre claro aquí. Yo no creo que Fidel Castro ordenó matar a esa gente. Lo que pasa fue que el primer secretario del partido, Guanabacoa, y de regla, en esa efervescencia loca de esa noche en la bahía, empezaron a tirarles chorros de agua con el Polargo 1 y el Polargo 2 al remolcador 13 de marzo, un barcito chiquito que iba sobrecargado, las aguas estaban picadas, y en la locura empezaron a tirar gente para el mar, con los chorros de agua les arrancaban las criaturas a las madres de los brazos, para ganarse puntos con el tirano mayor, y se agotó esa gente ahí, y los que lograron sobrevivir porque cuando dieron la orden de salida, las grifes salieron, porque el remolcador, desde el momento que el remolcador salió, lo empezaron a investir, a romperle el casco, pero como era acero, no podían hacerle nada. Los Polargo 1 y los Polargo 2, que eran unos barcos más grandes con unos chorros de agua inmensos, y por eso lo hunden. Entonces al otro día el tirano, después de la barbarie, los 40 y pico muertos, 41 si mal no recuerdo, ¿qué va a hacer? ¿Va a meter presa a su propia gente? Porque la orden era no dejarlos ir. En esos días que se estaban robando todos los medios de transporte.
Entonces, ¿qué pasó? Eso fue julio del 94 al 95. Julio del 94 al 95, revuelca el 13 de marzo. Y después que en la oscuridad de la noche, todas esas criaturas las tiraron para el mar. ¿Y quién va a encontrar un niño en esa oscuridad de noche? Se tuvieron que ahogar todo el mundo en esa locura, dándole golpe a la lancha, pasándole por arriba, hicieron una masacre y acabaron con todo el mundo. Y al otro día, ¿qué van a hacer? Al otro día el tipo seguramente los cogió y le dijo, yo debería fusilarlo a todos por la locura que han hecho. ¿Por qué? Porque ese personaje, ese tirano, no creo yo que daba orden de matar niños. La muerte que ese tipo te daba era otro tipo de muerte, era una muerte científica. Lo que pasa es que ya mataron a la gente. ¿Y qué iba a hacer? Iba a coger a su gente, iba a decir que sí, que son unos asesinos. Tuvo que decir que fue un accidente para salvar a sus sicarios, porque entonces perdía el apoyo de los sicarios que apoyaban la tiranía y van a decir, ¿para qué vamos a defender la revolución si mira lo que pasó? Esta gente fueron a evitar que se llevaran al remolcador. Y mira cuánta gente murieron y Fidel los fusiló, le echó 30 años para limpiar su imagen. Entonces que se joda él y que cuide su revolución. Esa fue la causa. Esa fue la causa del desastre esa noche. Un poco de chivato del partido de ahí, de los astilleros de Regla y Guanabacoa, que para hacerse los más comunistas que nadie, salieron y barrieron con medio mundo. Dieron la orden de allá del Comando de Guardia Frontera Central, de la base Jaimanita, oye, no los deje ir de ninguna manera. Y de ninguna manera es la fuerza porque el barco es un remolcador y no para. Y empezaron a investir al remolcador y en esos, cada vez que daba un golpe se caía la gente para el agua. Y encima de eso los chorros de agua de los polargos, que son barcos que estaban hechos para apagar fuego, entre otras cosas. Unos chorros de agua inmensos. En la oscuridad de la noche fue a las 2:30 de la mañana, a 7 millas de la Bahía de La Habana. Tuvieron que arrasar con todo. ¿Cómo se podía defender de un chorro de agua una criaturita de 11 meses, de 2 años, un niño de 11 años? Mira, no me hable de eso, que a mí me da una gana de llorar enorme cada vez que yo me acuerdo de los testimonios de esa gente. No me hable de eso, que a mí eso no me gusta. Eso no me gusta porque eso es una de las causas por las cuales nosotros estamos viviendo, en nuestro pueblo vive eso. Porque si nosotros tuviésemos un territorio, otro gallo cantaría. Nosotros hemos sido cómplices de la barbarie que se ha cometido contra nuestro pueblo. Porque si nosotros no le buscamos un refugio a nuestro pueblo, eso siempre va a pasar así. ¿Por qué? Porque el tirano no lo va a ceder. El lobo no perdona a las ovejas. El lobo vive de desguazar el rebaño. Somos nosotros las ovejas que vivimos en libertad las que tenemos que crear las condiciones para salvaguardar a las ovejas que se quedaron allí en medio del reino del lobo. No me hable de eso a mí, que cada vez que me acuerdo el testimonio de una tía que dice que cogía a su hijito de 11 años así por el zapatico y se le quedó el zapatico en la mano. Mira, no me pregunten esa mierda aquí, que a mí se me enciende la vida, que me... Mira, muchachos, léanlo en los libros si quieren. No me hablen de eso a mí. Yo tengo hijos chiquitos y yo me levanto en la noche a la cama a velarle la respiración a mis hijitos. Y yo no duermo desde que yo fui papá, jamás en esta vida he dormido una noche de calma. Fíjate que cuando yo salgo con mis hijos ni un trago de ron me doy. Y yo el único miedo que siempre he tenido en la vida es morir y que mis hijitos se queden sin padre, porque nadie los va a velar y los va a cuidar como yo. Yo quiero a mis hijos más que sus mamás. Eso que el padre quiere menos, no, yo no sé qué tipo de padre, porque la vida mía es mi familia. Yo amo a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis primos y a mis hijos por sobre todas las cosas. Tranquilo, tranquilo, que me va a dar un día aquí. Ustedes vieron la directa de Daniuska Salcedo ayer, donde ella hablaba de, o sea, yo había dado mi directa por la tarde a las 3. A las 3 fue sí. Y ella dio una directa por la noche diciendo que cómo iban a abandonar la lucha la gente si los que estaban allá no tenían opciones de abandonar la lucha.
Yo no dije que iba a abandonar la lucha. Yo dije, me voy de las redes sociales porque, tú sabes, a fin de no afectar los intereses de los que luchan. Pero yo no dije que iba a abandonar la lucha. O sea, conmigo no fue. Pero ustedes pudieron ver en la directa de Aniuska Salcedo el amor por la patria. Ustedes no vieron como la muchacha casi llora. Esa muchacha es una patriota excepcional. Es una de las cosas que quiero que vean. Tienen que ver la directa. Tienen que ver la directa. Para que ustedes vean cómo duele la patria. Esa es la primera. Y la segunda, ¿quieren ver dónde está la fuerza de la tiranía? Ay, los pobres presitos políticos no tenían ni para llevarle, no tenían hoy ni para llevarle unas habitas a los muchachos que están presos. ¿Te das cuenta? Entonces todos los 820 millones para liberar Miami. 30 millones de dólares para Radio Martí. Yo calculé hoy que eran 1.060 presos políticos. A 100 dólares eran 106.000 dólares cada mes. 106.000 dólares cada mes en un año son 1.600.000. Para darle de comer al presidio político 1.600.000 al año para la Java. Vamos a suponer que se destine 1.600.000 más para atender a los familiares. Las familias cercanas, los padres, la esposa y los hijitos que quedaron. Para ir ayudándolos con algo. Son 3.200.000. Todavía quedan 26 millones. 3.200.000. 26.800.000 dólares votados en Radio Martí. Para que Jiki Quintana el Quintana ese y la rubia linda esa cuenten la misma historia que cuenta Eliezer, que cuenta Taola y que cuentan todos los medios, incluyendo el Canal 41 y América TV, y todo eso. ¿Te dan cuenta? ¿Te das cuenta? Ahí es donde está la fuerza de la tiranía. Entonces vas a luchar contra una tiranía que tiene 2 o 3 mil ladas nada más para coger presos a los disidentes. Que todos los hoteles son de ella, que toda la economía son de ellos, que todas las armas son de ellos, que todas las estructuras políticas, sociales y militares son de ella. Y entonces no hay 20 dolaritos para ir a ver un preso político. ¿Te das cuenta, mijo? ¿Dónde está la fortaleza de la tiranía? ¿Qué pasa, mijo? Hágale caso a la capucha, que la capucha sabe. Otra cosa. Ven lo que es la desorganización. Ven lo que es la desorganización. Como no hay orden, no hay una lucha estructurada, dirigida y organizada, entonces no hay dinero para los presos políticos. Juan dio 20 pesos y Chucho dio 30. De los 50 que dieron, 40 se quedan en Miami para hacer libre a Miami, para democratizar a Miami, para llevar la prensa libre a Miami, para que el de la aplanadora pueda tener combustible para hacer el show sobre los discos. Y allá los presos políticos muriéndose de hambre. En mi época quien nos daba la plata era Willy Chirino, que hacía un concierto toda la semana con una compañía de Caribbean que se llamaba Noruega Caribbean o Royal no sé qué cosa. Me acuerdo, él nos mandaba una cartica a cada uno. ¿Cuántas cartas tengo yo guardadas de Willy Chirino? Y de Leopoldo Fernández, aquel famoso cubano que tenía una pizzería, una cadena de pizza en España. Que el tipo puso un anuncio en el país y dijo, por cada persona que me compre $2 en mi pizzería, voy a donarle uno al presidio político cubano. El tipo daba 190 y pico mil dólares todos los meses, más todo lo que daba Willy Chirino. Con eso se le daba comida a los presos políticos, que en aquella época éramos como 700, más toda la ayuda que le daban a todas las familias con medicinas, zapaticos, ropitas y esas cosas. 2 hombres se echaban el preso del presidio político entero arriba. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Por qué me quieren matar a mí? Ah, porque la capucha tiene que andar con una capucha. Y les voy a decir más. ¿No vieron lo que he armado ahora de un grupo de personas hablando en Villamarista, diciendo que Milanés y Yamila Maceo les mandaron para hacer atentados y sabotaje en Cuba? ¿No vieron? ¿No vieron lo que está armado? Que tuvieron una influencer 40 días en Villamarista y vino con un discurso nuevo. Y otro que apareció en julio que dijo que se alzaba por el Escambray, que era fuego con los comunistas. Cuando yo vi ese personaje que salió en la televisión y dijo que se había alzado para el Escambray con un machete solo, yo dije, ese personaje del G2 iba a salir efectivamente. Ayer estaba en el cuartel de Villamarista diciendo que Milanés le habían mandado dinero
y después que sí lo querían sacar de Cuba. Porque la capucha se lo sabe todo a mi hijo. ¿Por qué tú crees que yo ando con la máscara? ¿Tú sabes por qué, mi hijo? Porque esos muchachos, ningún influencer sabe de eso nada. Ellos no saben nada de eso. Ellos han visto al lobo intentando devorar al rebaño en los pastizales. Pero yo sé cómo el lobo te devora porque yo estuve dentro de la madriguera del lobo, que son las cárceles de Cuba. Dentro de la cárcel es donde tú ves el festín, el aquelarre maldito de sangre y de muerte de la manada de lobo, que es el Partido Comunista. Allí en su territorio escondido donde el pueblo no ve, allí hacen contigo lo que quieran. Allí hacen contigo lo que quieran. Tú sabes lo que es coger a un hombre. Una vez empezaron a darme piñazos por el estómago y yo no me rendía porque yo era cojonudo. Vinieron con una tonfa. ¿Sabes lo que es una tonfa? Cogieron la punta de la tonfa y me hicieron así en el estómago. Que no me arrancaron el hígado porque Dios es grande. ¿Qué pasa, compadre? Ustedes no saben lo que es. Ustedes ni idea tienen de lo que es el comunismo. Entonces yo sí sé cómo funciona eso. Antes en los Estados Unidos, para tú ser presidente, tenías que haber entrado al Army. Era una prueba inequívoca frente al pueblo norteamericano de que tú eres un patriota excepcional, que estuviste dispuesto a dejar tu vida por tu patria. Hoy se ha convertido el mundo en un relajo. Entonces estos muchachos no saben nada. Yo quisiera ya retar a uno, ponerlo aquí, sin hablar de ninguno. Vamos a coger a uno, el que sea. Ponme aquí, a ver, ¿cómo es el comunismo? No, pues, ay, porque son malos, pero malos ¿por qué? Tú has estado en sus garras. Ay, pero a mí me han dicho, no. A ti te han cogido y te han dado un pase a palo y te han tenido sin conocimiento en una celda, con las muelas arrancadas, con los huesos partidos, con la boca desbaratada. Si yo me quito la capucha, tú puedes ver la cantidad de cicatrices que yo tengo de tanto punto que me dieron en todos los... por donde quiera me partieron. Todo esto yo lo tengo lleno de cicatrices. Me partieron por aquí, por acá abajo. Tú no tienes ni idea, mijo. Ustedes no saben nada de lo que es el comunismo. La gente no sabe, estos muchachos no saben de eso nada. Entonces, ¿cómo tú vas a luchar contra un sistema con el manual del comunismo? Por eso es que no se logra aquí nada, porque es que estos muchachos están luchando con el manual del enemigo, y el manual del enemigo es el hombre desconfiado, es el hombre mal hablado, es el hacer que volar, el hombre nuevo. Por eso se comportan así, porque están luchando con el manual del enemigo. Por eso tú no puedes vencer al enemigo. Por eso el comportamiento es hacer que volar. ¡Ay, acabó tu madre, hijo puta! El otro día había un influencer ahí que otro lo estaba cuestionando y el tipo muy decente se encabronó y dijo, no, porque yo lo hago como a mí me sale, y dijo 60 malas palabras en un minuto. Ese es el manual del enemigo. El manual del hombre nuevo. El manual de la serie que volá. Entonces tú vas a combatir con el manual del enemigo. Para luchar contra eso primero hay que saber cómo funciona. Por eso yo no me quito la máscara. Porque ellos no se pueden fajar contra un fantasma. Deja que imaginen quién soy yo. El rostro es el que hace falta. ¿Para qué? Para que no me hagan como le acaban de hacer a Milanés. Mira la directa. Y mira lo que le hicieron a Mila Maceo. Y a todos. Eso fue ayer. Y le entregaron un expediente con el testimonio de aquello al FBI. Mira, terrorista. Entonces me quieren coger a mí también y poner un tipo allí, no, porque ese encapuchado me mandó a quemar los cañaverales. Y ponen 50 fotos y dicen, no, mentira, preso político, estás loco. Este estaba aquí, ¿tú sabes por qué? Por recabuchador. O por pederasta o por pedófilo. Y te buscan ahí una mujer y dicen, no, sí, yo me acuerdo cuando yo era niña, que vivía al lado de él, me violó con 6 años, todo lo ponen allí. Ustedes son bobos. Ustedes no saben cómo funciona el comunismo. Por eso es que caen en las garras del comunismo. Porque estos muchachos no saben nada de eso. A esos muchachos nunca nadie le ha dado una galleta. Nunca le han caído a palo. Nunca le han cogido, le han prestado los testículos como si fuera un toro para capar. Nunca le han arrancado nada, han hecho con ninguno. No saben nada. Por eso es que no se llega a nada aquí. Porque estamos luchando, o ellos, con el manual del comunismo. Ese comportamiento en las redes es el manual de ellos. El hombre chanchullero, el mismo hombre este. ¿Tú no has visto el show de Miami? ¿Cómo se comporta? Se dice mala palabra.
¿Tú no viste a Víctor Mesa diciéndole mala palabra y ellos a Víctor Mesa? Ese es el mismo bochornoso acto de repudio de los 80. Miren los videos. Los mulatos, chamacones, le daban a los pájaros con unas tablets a unos pajaritos flacos que no nos dice, vaya yegua, te llenaron aquella parte de atrás del líquido blanco, pero las asquerosidades más grandes del mundo. Y estos vienen igual. Mira la Cintumbar, mira la diosa, mucha cirugía, mucho tatuaje, mucho pelo verde. Pero, ¿y el espíritu? ¿Cómo te operas el espíritu? ¿Hay algún cirujano plástico que opere el alma? Entonces, esto se mueve por la acción de esto. Para que esto haga algo, tiene que nacer aquí. El cambio tiene que nacer no en la marcha, sino en los que van a marchar. El cambio lo tiene que sufrir el pueblo de Cuba en su manera de comportarse. Cuando cambien la manera de comportarse, cambiarán la manera de concebir y de actuar en la lucha. Porque tú no puedes pelear con el manual del enemigo. La técnica de guerra del ejército ruso no le sirve al ejército americano. Cada país tiene sus estrategias, sus técnicas de guerra. Por eso hay escuelas militares que enseñan las estrategias de Napoleón, las de Aníbal, las de Alejandro, las de Pompeyo, las de Pirro, las de Asdrúbal, las de Gengis Khan, la de Temüji, la de Tamerlán, de todos los grandes conquistadores de este mundo. ¿Entiendes? Pero imagínate, con el manual del enemigo vas a combatir al enemigo. ¡Ay! La mar estaba serena, serena estaba la mar. Y los influencers estaban en las redes buscando qué historia contar. Por eso no llegamos a nada. Ahí está la fuerza del enemigo. Como no hay orden en el exilio, no hay reales recogidos. Ah, pero si tuviera mi Wincher. Ah, si tuviera mi Wincher. Ah, si hubiera una dirección en el exilio de los reales que habían, decíamos, esto es para las madres de los presos políticos, esto es para los luchadores que están en la calle, y esto es para los familiares de los presos políticos, y esto es para los presos políticos. Esto es para el territorio que vamos a comprar, esto es para pagar el pasaje a la payá que va para España, y esto es para que los influencers sigan produciendo dinero. Ah, con inteligencia. Señores, sigan. Ah, no, pero mandas 4 veces, se los roban. ¿Cuántos influencers somos en las redes? ¿Cuántos seremos? 40. Y si empezamos a vender cosas entre todos, no sé, tacitas con el nombre de Eliezer, de Chucho el del Chucho, de Milanés, las ideas de todos nosotros, y las ponemos en una tienda virtual entre todos. Y todos los opositores los compran. Y de ese dinero se saca lo que se costó para invertir y tal vez un 10% para mantener la vida del que lo produce y el resto para los presos políticos. ¿Cuántos podríamos recoger? ¿Cuántos exiliados hay en Miami? 3 millones. ¿A dólar? 3 millones. ¿Cuánto necesitábamos al año? 1.600.000. ¿Cuánto necesitábamos al mes? $106.000. ¿Y entonces? ¿Así se puede lograr la libertad? Aquí ni el doctor Gutiérrez Boroná, ni los influencers, ni la payá, ninguno sabe nada de lucha, que aquí nadie sabe nada. Esto es un arroz con mango. Esto es un arroz con mango. Te voy a explicar qué cosa es esto. Esto es como la noche triste. ¿Saben cuál fue la noche triste? Eso fue en mayo, si mal no recuerdo, de 1521. La noche en que Hernán Cortés tiene que abandonar Tenochtitlán, porque Cuauhtémoc, que era un príncipe de los mexicas, no se siguió creyendo el cuento de que el gran Montezuma que se llamaba el título que le daban al monarca del Imperio Azteca era el Totlani, que el gran Totlani estaba secuestrado por los españoles. Por eso Cuauhtémoc, que era un joven guerrero, le viró a toda la nación mexica. Y por mucho que se intentaron defender y por la superioridad de armas,
Llegó un momento que los atraparon en las calles estrechas de Tenochtitlán, no conocían, eran de noche, y 40.000 guerreros mexicas casi exterminan a 300 y pico españoles. A duras penas lograron salir de la ciudad. Y entonces eso se conoce en la historia de la conquista como la Noche Triste. Y tienen que abandonar Tenochtitlán y dejaron cañones. La suerte que los indios no sabían cómo hacer pólvora. Ellos se quedan sin pólvora y entonces van al Popocatépetl, el famoso volcán en México que está cerca del Orizaba. No me acuerdo muy bien si están juntos el Orizaba y el Popocatépetl, pero creo que fue el Popocatépetl. Y ahí encuentran azufre por las emanaciones del volcán, que era lo único que les faltaba pasar la pólvora, porque la pólvora es una mezcla de... Que me ayude Montecristo, no me acuerdo, yo no soy técnico en explosivos. Creo que es salitre, carbón y azufre, exacto. Tenían carbón y salitre, pero no tenían azufre. Y la suerte es que estaba el Popocatépetl ahí, o el Orizaba, no me acuerdo uno de los dos. Y entonces de ahí sacan el azufre. La suerte es que no conocían la fórmula de la pólvora, si no los matan a todos, porque se quedaron con todos los cañones. Pero ellos le decían al cañón el tronco que esconde el rayo. Entonces fíjate, sí, la ignorancia que Montezuma reunía a la corte todos los días en el palacio de Tenochtitlán, el Totlani, para que los españoles dispararan el tronco que escondía el rayo, y le decían al mosquete el palo que escupe fuego. La ignorancia es terrible. La ignorancia es terrible. Creían que el caballo, el jinete, como los caballos tenían arneses protegidos con pechera y cabecera con punta, era una máquina de guerra un caballo de esa época. Creían que el caballo y el jinete estaban fundidos, como los Pegasos, con aquella armadura enorme. Entonces se conoció como la Noche Triste. Tienen que irse. Y tiempo después preparan la reconquista. La prepara García Holguín, entre otras cosas. Uno de los capitanes de Cortés que fundó el hato de Holguín, de la ciudad de Holguín. Entonces ahí Nicolás de Obando y Pánfilo de Narváez, que también está en la conquista, describen cómo fue que conquistaron aquello. Lo lograron conquistar porque armaron unos bergantines con un orden perfecto, con 12 remeros perfectos. Y entonces aquellos indios vinieron a la desbandada sin orden. ¿Por qué? Porque capturaron a Cuauhtémoc, el líder, y desde que capturan a Cuauhtémoc nadie supo lo que había que hacer. Y se formó una desbandada, hicieron una carnicería y se acabó el imperio azteca. Entonces aquí pasa igual. No hay para recogerle plata a los presos políticos. Y así te quieres pagar con el PCC, que es dueño de todos los bancos, de todos los hoteles, que tiene los almacenes de comida, que los barcos de ellos traen la cuota y todo lo que comen. Mientras la familia anda buscando cómo comprar una laca azúcar prieta en 200 pesos, los oficiales sobre el Estado están en un hotel dándose la buena vida. Comida, bebida, jacuzzi, buena jam. Después van y te caen a palo. Y encima de eso, la fiscalía te está esperando para pedirte 30 por sedición. Y Rubén Remigio te los echa. Y no pasó nada. Y entonces la pobre Daniuska Salcedo, que no tiene para darle un vasito de leche al hijo. ¿Tú crees que se puede acabar el comunismo así? ¿Tú crees que así se puede acabar el comunismo? ¿Te das cuenta por qué lo del parón nacional es una fantasía? Eso es el cuento para seguir ganando reales a chorro aquí. ¿Por qué le tienen tanto odio a la capucha? Porque la capucha dice la verdad. ¿Por qué le tenían tanto odio a Cristo los escribas y los fariseos, el Sanedrín judío, los maestros de la ley? Porque ese humilde carpintero que no tenía ni dónde recostar la cabeza, que dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Qué vienen a buscar conmigo si yo no tengo nada? Entonces, ¿tú crees que una oposición política con un presidio político que tiene el exilio más rico de la historia humana y ellos no tienen ni dónde recostar la cabeza? Daniuska Salcedo no tiene, como la zorra y el cuervo, como el señor, que no tiene ni dónde recostar la cabeza.
podrá hacerle algo a la tiranía comunista. Solamente una posición moral. Y sin embargo en Miami el circo gritando. Y vamos para allá a protestar. Oh, yo no te queremos aquí. El manual del comunismo, el mismo manual. La misma copia y calco del comunismo. Odian al comunismo, se comportan como el comunismo. Hay que leer El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain, que su nombre verdadero era Samuel Langerlof. Que me rectifican ahí mis doctos que me ven en la red. Tom Canty en la mesa de Eduardo, el rey de Inglaterra, eructaba, se tiraba vientecitos por atrás, comía con las manos, no se lavaba, no usaba el agua de rosa. Un desastre. Un mendigo en la corte de un rey. Y entonces allá, Eduardo, entre los arrabales de los miserables, se comportaba como un rey en medio de un mundo de mendigos. Entonces, vas a luchar contra el comunismo comportándote como se comportan los comunistas. Con el librito de la serie que volá del hombre nuevo, vas a reformar tu vida para crear conciencia, patria y dignidad nacional para luchar contra el comunismo. Tú no sabes que la metamorfosis de la lucha no comienza en la acción, sino en el pensamiento. Tú no sabes, como dije yo en mi primera directa, que la libertad se nace en el pensamiento y que la rebelión es consecuencia de la libertad que nació aquí. Y entonces, así vas a luchar contra el comunismo. Así se va a caer el comunismo. Sin recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Bueno, porque no hay unidad para recoger esos recursos. Por eso hay tanta deshonestidad, por eso hay tantos grupos, porque el dinero sale y no se canaliza ni se contabiliza, ni nadie sabe qué rumbo cogió. En ese reguero, río revuelto, ganancia para el pescador. ¿Quiénes son los pescadores? Los vivos. Entonces Daniuska Salcedo, los presos políticos, hoy en una prisión, en garra de los comunistas, no tienen ni un vaso de agua con azúcar para hacer una munga, como le decíamos nosotros a la prisión. O un miroldito, como le decíamos también. Entonces te vas a bajar con Díaz Canel, que está millonario en el Consejo de Estado. No me jodas. ¿Has visto una guerra sin recursos? Cuando Alejandro salió de su natal Macedonia, en el 332, 10 años de conquista, 322, muere en Babilonia. Que dicen que fue que se tomó la copa de Hércules, mentira, murió de paludismo, lo cogió en la India, cuando venía atravesando el desierto de Arabia, cogió en la India. Salió con 50.000 hombres, la paga de un mes y la comida de un mes. Pero eso es lo que la historia registra, pero eso no fue así. ¿Tú sabes por qué no fue así? Yo te voy a explicar. Porque ya la invasión de Asia la había preparado su padre Filipo. Y llevaba 20 años preparando esa expedición, porque él sabía que los griegos eran una amenaza. Ahí estaba la historia. ¿Cuántas veces vinieron en Maratón, en las Termópilas, en Platea, en Salamina? Quemaron una vez Atenas. Rodearon Corinto y Esparta. Las llamadas guerras médicas que casi acaban con los griegos. Y ellos dijeron, espérate un momento. Nosotros tenemos que llevar la guerra allá al territorio del enemigo, allá donde hay que matarlo. Y Alejandro no partió al azar ni fortuitamente. Ya tenía allí lo que el padre le había preparado. Y una de las cosas que preparó el padre fueron 3 equipos de guerra que eran rangers. Estaban los hoplitas, que eran honderos, eran francotiradores. Los tipos tiraban una bola así, hecha de piedra con ferritas, como si fuera una bola de un balín, que te daban una pedra y te mataban instantáneamente. Eran especialistas. Tenía la falange, eran 5 guerreros con unas lanzas de 3 metros, que era contra los carros, contra la caballería y contra la infantería pesada. Ahí no había inmortales, no había elefantes, ahí no había nada. Y tenía la caballería, Macedonia, tipos que eran especialistas en arrancarte la cabeza al galope. Con esas 3 armas, más la infantería ligera y la pesada, emprendieron la conquista. Y derrotaron 1 millón de hombres en los pantanos de Gaugamela, ahí frente a Babilonia, la llanura de Gaugamela. Entonces,
derrotaron el imperio de Darío, que podía movilizar 1 millón de hombres en 24 horas, el imperio más rico y opulento de la historia antigua, más rico que Egipto, que Babilonia, que Persia, que Roma, que Grecia, en las riquezas propias de las Indias, cuántas perlas, cuántos diamantes, cuántos rubíes, cuántas esmeraldas venían de toda la zona del imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, con un gobernador que eran los sátrapas en cada provincia. Y cada sátrapa tenía 1 millón de hombres sobre las armas. Un imperio que había conquistado imperios tan fabulosos como Babilonia, como el reino de Media, como el reino de Capadocia, como el reino de Libia. Habían derrotado a los egipcios. Tenían toda esa riqueza. Pero Alejandro los venció con inteligencia y organización. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros con los comunistas. Ellos son el imperio persa. Para vencerlo, inteligencia y organización. Y después, el valor patrio que se impuso. Hubo un momento en esa batalla en que el general Parmenión, que era el más experimentado de los generales, le mandó con su hijo una alerta a Alejandro de que le mandara refuerzos porque le estaban rompiendo los flancos. Si le rompían los flancos, entraban los carros y los barrían. Y Alejandro, entretenido con la pasión de coger a Darío, que estaba en el combate, que había huido con un carro, salió con la caballería y dejó los flancos descubiertos. Ya venían a molerlo. La suerte es que Alejandro decide en ese momento salvar a su ejército o coger a Darío. Si coge a Darío y pierde el ejército, no hizo nada. Y tiene que volver a regañadientes, protege los flancos y entonces Parmenio mantiene la línea y los barren los hoplitas. Y después, las falanges, si no pierden el combate, ahí está la historia del combate de Gaugamela, preparado. Pero se venció con arrojo y con inteligencia. Y después la organización exacta de las fuerzas griegas, que fueron las que copiaron los romanos. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a combatir contra el Partido Comunista sin orden, sin recursos, sin organización? ¿Quieres ver lo que es el desorden? Mira la directa de Aníbal Salcedo dando gritos. No hay plata para llevarle comida a los presitos políticos. A los hombres que no pueden abandonar la lucha porque están presos. Tienen que estar hasta el final. Y el loco es el encapuchado. El loco soy yo. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos levantarnos en la mañana, oír los mismos cuentos? El mismo descrédito. Mira cómo ella les dice. Y nosotros aquí pasando las de Caín, enfrentados, que no tenemos ni una duralina para un hijo, ni un vasito de leche. Que ayer me escribieron varias madres de presos políticos y llorando me dijeron que no tenían. Mañana es la java, o sea, la visita, y no tienen nada que dar. Y entonces, ¿para qué queremos tantos millones en Miami? ¿Para democratizar Miami? Para mandarle java a los presos políticos que están en Miami. Ah, mira tú. El dinero que se vota, entre otros, en Radio Martí, es para comprarle medicina a los presos políticos de Miami, los que están ahí presos en Miami. Lo que gasta Radio Martí es para que en Miami se sepa lo que está pasando en Cuba. No basta con Juan Manuel Cao, con Andrés Albuquerque, con Ninosca, con Mario J. Pentón, con Mario Vallejo, con Félix Guillermo. No basta con esa gente, o hay que traer más para que la gente de Miami siga conociendo la noticia. ¿Hace falta que la gente de Miami siga conociendo la noticia? ¿Es que no se ha informado todavía la gente de Miami? ¿O hace falta todo ese dinero para democratizar Miami y llegar derechos humanos a Miami? Ese dinero es para Cuba. ¿Y por qué tiene que pasar por las manos de un intermediario? ¿Sabes por qué? Porque no hay un exilio unido. Si hubiera un exilio unido, esos reales iban a las arcas del exilio político, de la dirección que salió de esa reunión que yo te dije. Y allí, con honestidad, un tesorero con un equipo de asesores económicos va a decidir cuál es el destino de esos reales. Porque déjame decirte algo. Tú nunca has estado preso. Y Eliezer Ávila nunca ha estado preso. Ni Darwin, el investigador policial. Ni Carlos Madrid, el bello fusiculturista, que no tengo nada contra ellos. Ellos no saben lo que es estar en una celda de castigo, en huelga de hambre. Déjame hablar porque a mí no me gusta hablar esto, porque entonces soy un vulgar. Con el intestino reventado, con hemorragia, botando sangre, solo, abandonado.
Tal vez en el último día de tu vida, porque son las 2 de la mañana. Y si te desangras en un lugar donde no te oye nadie, que el guardia está allá, a 100 metros, tal vez dormido, pues no le importa que lo que hay ahí, porque ahí está lo peor. Ahí está lo que quiere tumbar la revolución. Y los presos políticos no los matan, no porque no los quieren matar. Es que ellos saben que esa es la imagen de esa tiranía terrorista en el mundo y por eso los tienen presos, porque en las calles toman el comunismo. Pero los tratan de torturar sin matarlos mucho para que no los pongan en el cepillo internacional a ellos como violadores de los derechos humanos, porque ellos han vendido al mundo que son el sistema más humano del mundo. Y a las 2 de la mañana, ¿quién se va a acordar de ti? ¿Quién se acuerda hoy del negro Zapata? ¿O tú no te acuerdas del show cuando Zapata llegó? Yo lo estaba mirando desde un lugar de Centroamérica y decía, qué barbaridad, caballero. Ellos estaban todos vestidos de negro con un dolor tan grande. Y aquellas almas compungidas, y venía Reina Loina, Israel el hermano, con el nicho en la mano, y aquella una solemnidad. Ay, aquellos graditos y aquellos abrazos. Ay, Dios mío, el mismo teatro de Fidel Castro allá en la muerte del Che Guevara. Especialistas en mentir, la mano delincuente esta, de ambos dos lados de las orillas. Así no se puede tumbar el comunismo. Así no se puede lograr la libertad de Cuba. ¿Tú te imaginas en el medio de la manigua redentora esos reclutas nuevos con esa indisciplina moral y social? ¿Tú te imaginas el pase de plan que le hubiese dado Máximo Gómez, que todos los días daba una pela en el campamento a los reclutas indisciplinados, que ahorcó más de 2.000 personas a lo largo de la campaña a las villas? Si esa gente, si todos estos muchachitos llegan a estar en la manigua redentora en los días del decreto Espotorno, cuando Juan Bautista Espotorno logró llegar a ser el presidente del gobierno de la República en armas, que estaba toda esa indisciplina andando, y puso el famoso decreto que el que hablara de indisciplina, el que se portara mal, el que fuera un cochino al hablar, el que hablara de rendición, de anexionismo y traición, ahorcado, porque no había bala las balas eran para los panchos. ¿Tú te imaginas en medio de, hoy pues vamos a comentar hoy lo que pasó allá en la batalla de Ceja del Negro, o lo que pasó en Calimete, o en la batalla de Mantua, o lo que pasó en la batalla de las Guásimas? O ahora les vamos a contar cómo fue que la novia de Chucho Pérez se empató con el general María Rodríguez. ¿Tú te imaginas la cantidad de planazos que más se le hubiera dado hoy a estos patriotas? Entonces, ¿cuál es el malo? El encapuchado, que quiere que haya un exilio organizado para que no haya una Daniuska Salcedo dando gritos porque su hijo no tiene un vaso de leche. ¿Tú crees que una madre puede ser más patriota que madre? ¿O tú crees la historia así a priori de que Mariana Grajales era esa madre tan desprendida? Eso no era así. Eso es una historia un poco ligada con leyenda. La historia no fue así. La historia no fue así. Yo te voy a explicar cómo fue la historia porque yo sí la sé. Cuando el general Calixto García en la zona de Iguaní se dio el tiro, se llamaba el castigo del mango, se metía el revólver en la boca, se dio un tiro y la bala le salió por aquí, por el templo. La suerte. Y que los españoles eran tan malos porque ahí mismo lo cogieron los médicos militares, le abrieron el cráneo, le sacaron el coágulo, la hemorragia, le pusieron una chapa que usaban para eso y le salvaron la vida. Después que se recuperó lo mandaron a Ceuta. A ella le dicen, sentada en su casa, en el tejar que tenían los García en Holguín, su hijo Calixto García se ha rendido a las balas españolas. Ella dijo, ¿mi hijo? No, ese no es mi hijo. Dijo, no, fue jugando. Él se dio un tiro y se mató. Y ella dijo llorando y temblando. Salió, se levantó, cogió el pañuelo, se fue a una fuente, porque yo conozco la historia del dedillo, y temblando sentada, musitó entre ellas. Para eso lo eduqué. Ese sí es mi hijo. Pero no es que estaban contentas, como dice Mariana, no, empínate, no, era llorando, era dando gritos. Era en temblores, como son todas las madres por sus hijos.
Sabían que sus hijos educados para ser ciudadanos de la patria, que habían levantado las armas como un guerrero, habían caído dignamente por aquella educación y aquel amor que ella le había inculcado. Estaba temblando como tiembla toda la madre frente al cadáver de su hijo de la noticia que murió. Pero sabía que sus hijos habían caído en el cumplimiento del deber de un patriota. Así fue la misma historia de Mariana. No fue que, ay, fuera gallina. No, 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 eso no fue así. Eso no fue así. Fue dentro de esa circunstancia, pero dentro del cuadro terrible del dolor de una madre al perder un hijo. No, porque yo sí sé que no es así. Entonces, lo mismo pasó cuando fueron a fusilar al hijo de Carlos Manuel de Céspedes. Él se acercó, le dijo al jefe español, solamente permítame acercar. Y el hijo le dijo, papá, no te preocupes, yo no me voy a rendir. La causa de Cuba es más importante. Y él lo miró y dando gritos, se despidió de su hijo y vio cuando las balas cercenaron a su hijo. Ese era el castigo que España daba para matar la moral de la tropa. Pero no te creas que, ay, sí, ay, mi hijo va a caer, ay, felicidades, vamos a comer el puerco. Eso no es así. Y así no se puede luchar. Y Daniel Salcedo estaba llorando porque no tenía ni los presos políticos, ni ella, reclamándole a los influencers. ¿Por qué a los influencers? Porque los influencers son los patriotas que vienen hablando aquí de patria. Son la imagen visible. Tienen que reclamarle a la Paparazzi, tiene 300.000 personas. A Otaola, que tiene 200.000. A Eliezer, que tiene 100 y pico mil. Que viven hablando de marchas y protestas y de mensajes anticomunistas en la red. ¿A quién les van a llamar? ¿Por qué tú crees que el Chucho me dice a mí? No, pero lo mío no. Lo mío es tener mi espacio aquí para dar una noticia. Pero la noticia que tú das en contra de la tiranía. Entonces, si tú andas vendiendo coco por las calles y yo mañana necesito un racimo de coco, pues voy a ver a Coco que vende coco. Y cuando tú me digas, no, pero yo no vendo coco, digo, no, y entonces ¿qué tú haces con esos racimos de coco? Sí, así no se puede luchar. ¿Por qué tú quieres la capucha? Mira lo que les hagan. Sin Milanés hacer contacto con esa gente, ya Milanés los había mandado al Zapalmonte y ya le habían pagado para que dieran candela a media Cuba. Y dice a Milán que es mentira. Y Milanés también. Entonces mañana me sacan a mí y me ponen ahí una mochita. No, si cuando yo era vecino de él en un lugar ahí de La Habana que vivía en La Habana Vieja, mi padre casi lo mata si me recabuchaba un descarado. Te la ponen allí y habla. O me violó. Tú no conoces cómo es el comunismo, mijo. Entonces, estos muchachos han visto del comunismo el lobo en la pradera que viene y te hace. Ay, el lobo es malo, sí. Métete en la cueva para que tú veas lo que el lobo hace. Vete para que tú veas el festín de los lobos cebándose con las ovejas. Entra en una cárcel para que tú veas. Como vi yo hombres que tenía yo que bañarlos. Yo y otros presos. Bañar hombres, limpiarles las nalgas, lavarles el pipí. Hombres que tenían cortadas las piernas. Preso en la barbarie del comunismo. ¿Y tú sabes por qué? Yo conocí un muchacho de La Habana que estaba preso conmigo en la 1580. La 1580 es una prisión que está cerca de la Cuevita ahí en La Habana, que está hecha, era una antigua prisión militar y la cambiaron para presos porque Cuba es el país de las cárceles. Entonces, es de fibro de cemento. En el verano, la tercera litera está a 40 centímetros de la teja. Ya te puedes imaginar lo que es eso. Eso tú pones un huevo y se fría allí. Y yo recuerdo que había un muchacho preso y no tenía cama y le faltaban las piernas. Teníamos dos opciones: dormía en el suelo como un perro o lo cargábamos todos los días, un muchacho de 200 y pico libras, y lo subíamos para allá arriba. Tú te imaginas un año cargando un tipo, pero en la mañana el recuento, bájalo, móntalo en la silla, llévalo al baño y hacerlo, y tienes que asearlo. ¿Con qué guante lo vas a asear? ¿Dónde hay un guante en una prisión? A mano limpia. ¿Con qué jabón? No, jabón no hay. En comunismo no hay jabón. Tú sabes lo que nosotros hacíamos para lavarnos las manos cuando nos tocaba, porque nos turnábamos todos. Y muy gente de La Habana muy buena. ¿Tú sabes con qué nos lavábamos las manos, papito? Con un pomo de petróleo. Ceniza de la cocina para las uñas, para que no se nos quedaran las marcas ni el excremento, porque había que limpiar a un hombre que no tenía manos ni pies, era un pedazo de cosa humana, y había que darle la comida y lo tenían preso allí. Se muera. ¿Comunismo no le importa nada de eso? Que se muera. ¿A quién han querido esa gente nunca?
Y mira que la familia pidió extrapenales. No, ¿tú sabes cuál es el delito del tipo? Te voy a explicar. Un tipo que se dedicaba en las calles de La Habana, no era un mal muchacho, pero tenía que vivir de algo. Entonces él tenía un negocio de vender música pirata, que las vendía en Galeano. Por ahí por San Rafael y Galeano, él vendía mucha música pirata. Entonces él también te vendía ahí condones, y te vendía marihuana, y te vendía bolsitas de todo, porque había que vivir, y ese tipo de gente, esa información que tiene que vivir, vive de todo. Y él también conocía cuáles eran las evitas que se empataban con extranjeros para... Tenía una agendita con los números, los teléfonos y todo. En aquella época eran unos teléfonos grandes que habían en La Habana, así que tenían una tarjeta. Se llamaba la tarjeta propia, si mal no recuerdo, la tarjeta propia aquella. Y ahí el ayudante de ella, que era una mujer, le hacía el contacto. ¿Quiere una jevita? Sí. Y lo cogieron, le metieron 7 años por proxeneta. Y él no era proxeneta en sí, en realidad. Bueno, sí, pero no. Él era un enlace. Y fue a dar a la 1580. Y en la 1580 que van a dejar que la madre entre a la cárcel a la mazamba y la malo. Hasta que lo estaba pendiente. 9 meses después de salir de ahí, lo sancionaron a prisión domiciliaria. Pero metió 9, 10 meses allí. ¿Y quién era el que lo cargaba? Los presos. A los comunistas no les importa eso. Entonces, ¿tú crees que así se puede luchar contra el comunismo? Donde había veces que no teníamos un jabón, una máquina de afeitar. A mí me dieron un golpe en un ojo que me provocaron una catarata traumática en un ojo y que casi pierdo la vista. Cuando salí tuve que operarme esa catarata. No veía nada de un ojo. De la patada que me dieron en el iris y la córnea, que me provocaron una catarata traumática. Y no tenía ni un espejuelito, porque los que padecen de catarata saben que la luz molesta mucho en el ojo. Y unos espejuelitos de $2 no tenía. Y allá 60 organizaciones pidiendo plata por el presidio político. Aplausos prolongados. Es verdad que lo que Fidel decía, son unos mercenarios. No todos, pero esos que se comportan así son unos mercenarios. Y entonces tú quieres tumbar el comunismo así. Entonces el loco soy yo. Entonces al que no le conviene lo que yo digo, que es la realidad, ahí está la directa de Daniuska, y estaba lo que estaba hablando Milanés y Yamila de Maceo, es porque le conviene que eso se quede así. ¿Te das cuenta? Ahora cuando Rajadel me haga el logo de este canal, va a aparecer el encapuchado con una soga, con una escoba y un poco de cucaracha, y ellas huyendo. Ese es el plan que tenemos, vamos a ver si lo logramos. Porque el encapuchado vino, como vino Eddie Chivay, como han venido los verdaderos patriotas, a barrer el cucarachero y los males de nuestra república. Ese es el lema de este canal. Nosotros vamos a barrer ese cucarachero y vamos a barrer los males de la república. Por eso no tenemos república, porque hace falta una carga para matar bribones. ¿Y tú crees que nada más hubo bribones en aquella época? ¿Y ahora? ¿Y tú crees que los únicos bribones son los del PCC? ¿Tú crees que después de tanto sacrificio y de tanta resistencia heroica, esos muchachitos no tenían dinero por una java? ¿Tú te imaginas el dolor que puede sentir un muchachito de eso cuando la familia diga, la gente de Miami se olvidó de ti? Entonces ahora viene a la seguridad del Estado, especialistas en torturarte. Y te dicen, ven acá, los hermanos Perdomo. ¿Te acuerdas los hermanos? Los 2 hermanos Perdomo, que son de San Nicolás de Bari, o de Catalina, o de, no sé, de San Antonio de los Baños. Que la hijita se llama Salé, una muchachita que está llorando por su papá. Ahora vienen y los cogen y los sientan, ¿no? Porque la seguridad del Estado es especialista en torturarte. Y te torturan con los sentimientos. Y te voy a explicar cómo funciona. ¿Cómo estás? Bien. Sí, con un hambre terrible, porque como no tienes java, estás al régimen. El régimen, y menos ahora, si en aquella época, cuando yo estuve, que el país estaba rico comparado con hoy, y había un hambre de 4 pares de lo que tú sabes, dime tú. Y dice, ven acá, ¿viste la finca que se compró el Eliezer allá en Miami? Sí. ¿Viste a Otaola allá en el resort del presidente? Sí.
Dicen que se compró un hotel allá en España, en Lugo creo, y tiene hasta guardaespaldas. Y viste a Darwin por allá por la República Dominicana, y al Carlos Madrid, lo lindo que está, de la buena vida. Y tú aquí no tienes nada, ni para tomarte un agua con azúcar. ¿Te das cuenta? Entonces tú vas a hacer patria para esa mano delincuente. Así es como tú quieres hacer patria. Ese es el trabajo del comunismo. ¿De quién es culpa? De nosotros, que le hemos dado esa posibilidad. Allá afuera está tu mujer. Vino con las dos niñitas, las muchachitas no han comido nada, si no tenían ni para la leche. Fueron a ver a su papá. Firma aquí, porque si no, le vamos a decir que tú estás en una huelga de hambre atrás. Y el pobre muchacho tiene dos opciones. Siempre el 98% dice que no y cumple hasta el final porque son hombres convencidos ideológicamente. Tal vez 1% se raja, que es muy difícil. En los días que estábamos nosotros solamente uno se rajó. Que pactó con el enemigo y le dieron una extrapenada. Nosotros nos echaron carretas y carretones de años. Tiempo después llegó a los Estados Unidos y se hizo el más patriota y el que sí, que yo. Y yo lo miraba y decía, pobre gente, caballero. Así es esto. Así trabajan ellos. Llegaban las niñitas con los queisitos aquellos. Y las niñitas llorando, papi, papi, por favor. Le ponían al papá ahí frente a la celda de... Porque muchas veces hay visitas de familiares que entran a la cárcel, engalanan los destacamentos y la familia entra. Una visita familiar que se llama. Vienen con las hijas. Y cuando él se portaba mal, lo llevaban allá a los hijos para torturarlo. Papá, sal. La muchachita, papá, te trajimos el cake. Muchachita de 5 o 7 años que no saben nada. Y los comunistas la llevaban allí y tú en una celda para torturarte. Para acabar con tus sentimientos. Ay, mijo, ¿qué ustedes saben del comunismo? Entonces, ¿tú crees que si tú no sabes cómo el enemigo actúa, puedes luchar contra él? ¿Tú crees que para entrar al comunismo es atrás de un teléfono contando una historia, tomándote un té con aire acondicionado y después con una camioneta de $70,000 y 20,000 que te entraron por contar la historia? ¿Tú crees que así se puede tumbar el comunismo? Imposible. No hay opción. Entonces, encima de eso, una agenda financiada por Washington. Dinero a chorro a todos esos grupos que al final el dinero se queda en cualquier lugar menos para Cuba, donde tiene que ir. ¿Por qué? Porque hace falta tener una representación de Madres por Cuba en Miami. Y las madres de Cuba, las que están allá, llorando porque no tienen leche. Pero entonces en Miami, donde todo el mundo puede trabajar y donde tienen democracia y un refrigerador atestado en sus mansiones, tienen una organización paralela a la Federación de Mujeres Cubanas para representar a la madre cubana en Miami. La madre que no necesita ropa, ni zapatos, ni comida y sus hijos están ahí. Pero la madre que está allá, que llora por un vaso de leche para su hijo, pues no tiene leche. Y sin embargo tiene una representación en Miami. Entonces la casa del preso político en Miami tiene una sede llena de toda la playa de... Mi respeto para los presos políticos, que eso sí es sagrado aquí. Yo sí de los presos políticos no hablo, fui preso político y lo más digno que Cuba da en 64 años de prisión es el presidio político. Los hombres que han entrado en la madriguera El Lobo solo a fajarse dentro de la madriguera El Lobo con las ovejas cómplices que hay allí al lado del lobo, que son los presos, y con la mano del lobo allí, solo en una lucha desigual. Eso es lo más valeroso que ha dado el pueblo de Cuba, el presidio político. Y yo no tengo nada contra el presidio político, pero en la casa del preso político, el nombre de todos esos muchachos que están allá, porque están todos ahí. Yo recuerdo que estábamos en el muro, llamado el Muro de la Vergüenza, en la esquina, cuando tú entrabas, estábamos todos los que fuimos presos políticos. El Muro de la Vergüenza. Pero en este histórico hemiciclo que recoge el nombre y la foto de todos los presos políticos, tenemos una representación que nos dan dinero para eso. Pero los presos políticos espirituales los tenemos aquí y nos dan dinero para mantener la casa del preso político. Pero los presos políticos físicos que están presos hoy no tienen dinero ni para un vaso de azúcar prieta.
Y entonces el encapuchado es malo. Y entonces el encapuchado vino aquí a destruir el exilio político. Vino sutilmente a separar el exilio. Porque él viene a decir aquí que los presos políticos en Cuba están olvidados. Entonces él se puso de acuerdo con Daniusca Salcedo, con la cual nunca ha hablado una palabra, a quien respeta por su hidalguía y dignidad, de que allá no hay nada, que los presos políticos no tienen nada y que así no se puede luchar contra una tiranía. Pero el loco soy yo soy el nuevo Ignacio Jiménez, el que vino a prometer aquí que es una locura reunirnos, organizarnos, hacer un congreso, recoger dinero, administrarlo sabiamente, hacer un reclamo nacional en las calles de Estados Unidos para que nuestra voz se escuche, reclamando la base, para tener un lugar nuestro donde nadie nos diga qué tenemos que hacer y cuándo hacerlo. Pero el loco soy yo. Y yo soy el que le dedican, a mí me dedican una directa entera con una máscara puesto, haciendo una parodia de mi personaje, riéndose de mí, cogiendo mi lucha, que es la lucha del presidio político, de un hombre que fue preso político, un hombre riéndose de mí, que en la vida le han dado un pellizco los comunistas, un hombre que no me conoce, que no sabe quién soy yo, se ríe de mi lucha, de 14 años de prisión que me echaron, que me desbarataron media vida y media alma, dedica un día entero a ponerse una máscara y hacer una parodia de mí, y mi vida y mi dignidad la compara con Palmiche, con Tocororo Macho, con Matojo, y sin embargo no es capaz de coger y decir, caballero, vamos a juntarnos, y vamos a empezar todos los influencers a hacer una campaña por las redes para que nos empiecen a donar dinero. Hace falta otra ola, crear una cuenta común para que haya dinero para socorrer a los presos políticos. ¿Te das cuenta? Y el malo soy yo. Y yo soy el falso. Y yo soy el delincuente. Y yo soy el nuevo Ignacio Jiménez que viene a prometer la libertad de Cuba. Ellos no. Ellos dicen que están luchando por Cuba, contando una historia y riéndose de hombres como yo, que fui preso político, desde un teatro y en un teléfono. No me jodas. Mira, me voy. Me voy porque cuando yo hablo de estas cosas, yo sé con qué propiedad yo te hablo. Tenemos que seguir insistiendo para enseñarles a estos señoritos, a estos que son muchos muchachos equivocados, que con el manual de la técnica de guerra del enemigo no se puede luchar, que hay que tener nuestro propio manual. Y nuestro manual para luchar contra ese enemigo es la dignidad, el patriotismo, la unión y la lucha inteligente por la libertad. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Me voy a volver a bañar que me sofoqué. A mí me va a dar un patatú aquí. Como ayer estaba dando gritos Daniusca Salcedo, yo sentía la impotencia acá. Porque yo sí sé cómo lograr grandes cosas. Y no quiero ser el líder. Solamente quiero que en su casa se pongan a analizar lo que yo digo. Nadie cree, ni nadie puede creer que la lucha definitiva del pueblo de Cuba se va a resolver con una abracadabra. Eso es como imaginar. Hay que hacer algo organizado, con recursos, con orden, con disciplina y con liderazgo. Para lograr algo hay que hacerlo disciplinado, con orden, con recursos, con disciplina y con liderazgo. Para lograr algo hay que hacerlo con orden, con disciplina, con recursos y con liderazgo. Esa es la fórmula. Pero eso se logra a través de la unidad. Y la unidad se llega a ella con el diálogo. Y el diálogo con la convocatoria. Y la convocatoria con despertar las conciencias. Creer que los problemas de Cuba se van a resolver con un abracadabra es como creer que tú coges todas las piezas de un Boeing, las tiras desarmadas en un basurero, te fuiste al aeropuerto y vino un remolino, levantó todas las piezas del basurero que están dispersas y sin armar, y que se armaron todas en el aire, que cada una cayó donde tenía que caer, y que el avión voló sin piloto y aterrizó en el aeropuerto donde tú lo estabas esperando. Eso es lo mismo que creer que una lucha sin organización se puede hacer y se puede lograr con ella.
el avión de la libertad. Los quiero mucho, se me cuidan por ahí.